Hola, buenas, ¿qué tal? Seguimos hoy con una de las herramientas más útiles con las que cuenta MATLAB, que en realidad forma parte de las GUI, por sus siglas en inglés, Interfaces Gráficas de Usuario. En este caso es Guide, que es el entorno de desarrollo de las GUI. Lo que veremos será, ¿qué es Guide? ¿Cómo abrir un nuevo proyecto Guide? ¿Qué compone el entorno de una Guide? Función de las componentes de la paleta de componentes, cómo modificar a los componentes con el inspector de propiedades, qué es un callback, ejemplo de un proyecto. Comencemos. Guide es un entorno de arrastrar y soltar para diseñar interfaces de usuario. El comportamiento interactivo de la aplicación se puede codificar por separado en el script o editor de MATLAB. Recordemos que son los archivos con terminación .m. Las aplicaciones creadas con Guide son compatibles con casi todas las demás versiones y admiten toda la funcionalidad de gráfico. En otras palabras, Guide Graphic User Interface Design es un entorno de programación visual disponible en MATLAB para realizar programas que necesitan ingreso y visualización continua de datos por parte del usuario final o del programador. Para iniciar se hace ejecutando la siguiente instrucción en la ventana de comandos, Guide. Se nos presenta el siguiente cuadro de diálogo con lo siguiente. Por un lado tenemos Create New Guide con las siguientes opciones. La primera, que es la que ocuparemos, Blank Guide Default. La opción de interfaz gráfica de usuario en blanco, viene predeterminada. Nos presenta un formulario nuevo en el cual podemos diseñar nuestro programa. Las demás opciones son ejemplos de cómo implementar alguno de los elementos que veremos a continuación. Y en Open Exciting Guide es donde abriremos las figuras que previamente hayamos realizado. Bueno, seleccionamos la opción de Blank Guide y damos clic a OK. Inmediatamente nos abre una nueva ventana llamada Untitled 1 con la terminación .fig. En este entorno tenemos varias herramientas o componentes. Veamos las herramientas que usaremos aquí. Tenemos crear una nueva figura, abrir una figura ya hecha. Este botón es para migrar nuestro proyecto Guide al App Designer. Seguimos con el botón de guardar, cortar, copiar, pegar, retroceder, rehacer. Con esta opción se puede alinear los objetos que pongamos. Seguimos con un editor de menú. Este botón nos lleva al editor o script de MATLAB. El siguiente nos muestra un inspector de propiedades que veremos su uso en unos momentos. El penúltimo botón es el Object Browser o navegador de objetos que nos sirve para organizarnos y seleccionar los objetos que hayamos creado en la figura. Y por último el botón de Run. Del lado izquierdo contamos con la paleta de componentes. Veamos que se nos muestran sin su nombre a menos que colocamos el mouse unos segundos en el elemento seleccionado, pero para poder visualizar su etiqueta o nombre todo el tiempo nos vamos al apartado File, Preference y seleccionamos esta opción, damos a OK y listo. Comenzamos con Select, con quien podremos seleccionar, agrandar o mover los objetos que creemos. Seguimos con el Push Button. Funciona como un botón físico que al presionarlo si le agregamos alguna instrucción funcionará como un accionador de un toque. Slider es una barra deslizante que irá desde un valor X a un valor Y. Se podrá deslizar cuando se ejecute el programa. Seguimos con Ready Button. Es un tipo de seleccionador que permite al usuario elegir una opción de un conjunto predefinido de opciones. Por lo tanto es necesario hacer uso de varios. Cabe aclarar que es necesario este objeto llamado Button Group que hace que solo se pueda seleccionar uno de los Ready Button que hayamos creado, o sea que al seleccionar algún Ready Button, cualquier opción previamente seleccionado de un mismo grupo queda deseleccionado. Si no se hace uso de este Button Group, el Ready Button funciona como un checkbox porque no se comunica con los otros botones. Ahora veamos qué es un checkbox. Es un elemento de interacción que permite hacer selecciones múltiples de un conjunto de opciones. La selección se muestra como una palomita y para quitarla se da clic a la opción nuevamente. Después tenemos Edit Text. Esta es un área de texto editable donde el usuario podrá modificar el texto en dicha área. Static Text igual un área de texto pero no editable que solo se mostrará al usuario y se podrá modificar mediante código, o sea, no lo podrá modificar el usuario. Pop-up Menu es un menú que aparece con la interacción con el usuario, como por ejemplo cuando se da clic ofrecerá una serie limitada de opciones que nosotros le agreguemos, que estarán disponibles para su selección. En realidad funciona igual que un conjunto de varios Ready Button. Seguimos con un List Box, que funciona más o menos igual al Pop-up Menu, pero con la diferencia que aquí se pueden ver y seleccionar las opciones sin necesidad que se abra una especie de recuadro. Si el objeto no es lo suficientemente grande para que se muestre todas las opciones, cuenta con un tipo scroll para observar las opciones y que el usuario seleccione la que quiera. Toggle Button. Cumple la función de un push button, pero con la diferencia que se queda seleccionado o viéndole de otra forma apretado. Se podría decir que pasa de presionado con un clic a suelto con otro clic.
Table crea una tabla de datos con los elementos que le añadamos. Axes, en español ejes, es donde se mostrarán todo tipo de figuras. Crea los ejes predeterminados de la figura a ejecutar y los convierte en los ejes actuales. No es necesario crear ejes antes de graficar, ya que las funciones gráficas crean ejes automáticamente cuando se grafican si no existen. Seguimos con el panel, que tiene la tarea de agrupar los demás objetos en su interior, dándole un título en la parte de arriba y creando un mejor estilo visual, así como para una mejor organización y o realizar acciones que afecten a todos los elementos de su interior. Se pueden poner paneles dentro de otros paneles. Button Group, que ya vimos, agrupa botones en su interior y dependiendo de la selección de dichos botones podemos crear instrucciones. Y por último, ActiveX Control, que llama a programas compatibles instalados en nuestra computadora, así como aplicaciones que vienen instaladas dentro de MATLAB. Ahora, cada uno de estos elementos de la paleta de componentes tiene un conjunto de opciones cuando se les da clic derecho. La opción de Inspector de Propiedades permite personalizar cada componente, como por ejemplo, cambiar el tipo y tamaño de letra, color, etiqueta, posición y reacción del componente a los clics del usuario. En esta ventana podemos modificar el nombre o el tag con el cual este componente aparecerá en el archivo .m asociado. Por ejemplo, cambiemos la apariencia de nuestro push button. Background Color es donde le cambiaremos el color de fondo a nuestro botón. Elegimos un color azul celeste. Font Angle tiene la opción de ver la letra normal o en italic. Font Name hace uso de las diversas fuentes instaladas en nuestra computadora. Tenemos que escribir el nombre de estas, por ejemplo Arial. Font Size modifica el tamaño de la letra, por defecto está en 8, aumentémosle a 15. Font Weight nos da a elegir entre el tipo de letra normal o en negritas. Foreground Color es donde modificaremos el color de la letra, pongámosle un morado. Nos vamos abajo y vemos Position, donde si queremos una mejor precisión a la hora de colocar nuestros componentes, podemos hacerlo modificando X y Y, así como poder modificar el ancho y alto del componente. Podemos modificarlo a 50 de ancho y 10 de altura. Ahora, String es el nombre que verá el usuario, es de tipo carácter. Podemos llamarlo como queramos, llamémosle acción. Style modifica el tipo de componente que queremos sin la necesidad de borrar este y crear uno nuevo si cambiamos de opinión a la hora de elegir. Y por último, la última opción que usaremos del inspector de propiedades es tag, que es la etiqueta con la que MATLAB reconocerá al objeto. Este será el nombre que ocuparemos a la hora de necesitar modificar o llamar al mismo objeto. Tenemos que ponerle un nombre que sea fácil de recordar y con el cual nos podamos organizar. Por ejemplo, podemos poner PB refiriéndonos a Push Button seguido de mayúscula para empezar el nombre del botón y su función que podremos poner acción. Ahora regresemos al clic derecho en el Push Button. Esta opción llamada View Callbacks nos muestra las formas en las que podemos modificar el comportamiento del componente cuando se interactúa con él. El que ocuparemos más será Callback. Al ejecutarlo abre el archivo .m asociado a nuestro diseño y nos posiciona en la parte del programa que corresponde a la función que se ejecutará cuando se realiza una determinada acción sobre el componente que estemos editando. Por ejemplo, al ejecutar en el push button nos ubicará en la parte del programa solicitada. Cabe aclarar que una GUI en MATLAB consta de dos archivos con extensiones .m y .fig. El archivo .m contiene el código o funciones correspondientes a los componentes de la matriz. El archivo .fig contiene los elementos gráficos. Cada vez que se adicione un nuevo componente en la interfaz gráfica, se genera de forma automática el código en el archivo .m. Veamos un ejemplo. Haremos que un botón vaya incrementando o decrementando una unidad a un valor decidiendo el usuario que quiere, si incrementar o decrementar a partir de cuál de dos opciones es seleccionada. Ocuparemos el push button que ya teníamos. Agregamos un button group, dos radio button y un static text. No vamos a modificar la apariencia en cuanto a color o tipo de letra, pero sí sus nombres y tag. Comenzamos por el button group, que solo le cambiaremos el título por opciones y lo centraremos con esta opción. Seguimos con el primer radio button. Cambiemos su string o nombre y le ponemos incremento. Para identificarlo escribimos RB refiriéndonos a radio button seguido de un inc para recordarlo. Ahora nos vamos al segundo radio button, pero esta vez en vez de incremento le ponemos decremento y en el tag de nuevo ponemos RB pero con un dec. Seguimos con el static text, que a este sí le modificaremos el tamaño de letra para que se vea mejor. Le ponemos en 15 y hacemos que se vea en negritas. Para el nombre o string ponemos 0 porque será nuestro valor inicial de nuestro conteo y su tag ponemos st refiriéndonos a static text seguido de conteo. Ya teniendo identificado todos los componentes guardamos, nos pide la ubicación y nombre del proyecto, lo ubicaremos aquí mismamente y lo llamaremos ejemplo. Corremos, nos abre una nueva ventana con los componentes que agregamos. Al dar clic a los diversos botones nos damos cuenta que no hace nada porque no le hemos indicado que haga algo a alguno de ellos. Por ello nos regresamos a nuestra figura. Aquí damos clic derecho al botón acción, View Callback y luego Callback.
nos lleva a la función de ejecución del botón en el archivo .m. Podemos borrar estos comentarios ya que no afecta, porque en sí son sugerencias o explicaciones que nos da MATLAB. Para ir incrementando el valor de static text conteo, primero hay que crear una variable. La inicializaremos con conteo igual 2 corchetes y punto y coma. Esto lo hacemos para que se limpie o no contenga nada. Primero tenemos que saber qué contiene o qué valor tiene stconteo, que es lo que está viendo el usuario. Recordemos que le pusimos 0, por ello haremos que este valor sea asignado a la variable nueva. Para ello usamos get, que su función no es más que obtener o llamar. Get, entre paréntesis, el nombre de donde obtendremos el valor, coma y el tipo de valor que queremos entre apóstrofes. Entonces primero ponemos handles, que es donde MATLAB ubica todos los componentes, seguido de un punto y el tag del componente que queremos, en este caso stconteo. Luego coma y entre apóstrofes string, ya que el valor que queremos es el nombre que le asignamos de la selección string. Salimos del paréntesis y punto y coma. Como la computadora no ve este valor como un 0 en sí, sino como un número binario de 8 dígitos que se rige por el código ASCII y queremos usar este valor para hacer operaciones, tendremos que convertirlo a un número que entienda. Por ello tenemos la función str2num, que quiere decir de carácter a número. Entonces ponemos conteo igual str2num, entre paréntesis la variable conteo y punto y coma, diciéndole convierte el valor de conteo que es carácter a numeral y asignalo de nuevo a conteo. Podríamos saltarnos un paso y simplemente poner antes del get esta función str2num para que directamente lo convierta a número, pero dejémoslo así. Ya teniendo este valor podremos incrementarlo o decrementarlo en 1. Para ello es necesario obtener los valores de los radio button. Estos botones al estar seleccionados valen 1, que es equivalente a true, y 0 equivalente a false cuando no están activados o seleccionados. Creamos dos nuevas variables. Primero, una llamada incremento y la asignamos con get handles.rbInc, que es el tag del botón, coma y entre apóstrofes value, ya que queremos su valor. Luego creamos a decremento igual get handles.rbdec, coma, apóstrofes y value. Teniendo estos dos valores podemos usar uno o dos if o usar if con un else if. Hay bastantes formas para representarlo, porque sabemos que los radio button al estar en un button group y seleccionar algún radio button, se seleccionan los demás teniendo solo uno con valor 1 y los demás con valor 0. Por ello ponemos, si incremento es igual a 1, quiero que a conteo le agregues un 1 y lo asignes a la variable conteo. Si no se cumple, comparamos a decremento. Si decremento es igual a 1, entonces resta 1 a conteo y vuelve a asignarlo a conteo. Terminamos los if cerrando con un end. Por último, para asignar valores o elementos a las componentes se usa set, con casi la misma estructura. Primero va la ubicación o identificación de donde queremos asignar el valor, coma, el tipo de valor que queremos que se le asigne y al final la variable o el valor que queremos asignar. En este caso ponemos set, paréntesis, handles.stconteo, que es el elemento que queremos modificar, coma, el apartado de este elemento que modificaremos, en este caso queremos cambiar su nombre o string, luego coma y la variable conteo. Guardamos, corremos, esta vez usando el command window, solo ponemos el nombre de nuestro proyecto. Nos abre la ventana y picamos a acción. Vemos que se va incrementando en 1 el valor de static text porque está seleccionado incremento. Seleccionamos decremento y automáticamente se deselecciona incremento. Picamos al botón acción y se va decrementando en 1 static text. Recordemos lo que vimos. Lo que es guide, abrir un nuevo proyecto guide, composición del entorno de una guide, función de las componentes de la paleta de componentes, modificar las componentes con el inspector de propiedades, callbacks y por último ejemplo de un proyecto. Por mi parte es todo, hasta la próxima.